Estos son unos mensajes para la Iglesia Universal. Recuerde que hay dos tipos de iglesias. La Iglesia Universal, que es la que conformamos todos los que hemos aceptado al Señor en nuestra vida, todos los que hemos sido redimidos por el Señor, formamos parte de la Iglesia Universal. O sea que, independiente del nombre de la iglesia, usted y yo, los que hemos sido redimidos, pertenecemos a la Iglesia del Señor. Pero también estos mensajes contienen un mensaje para la iglesia local. Para la iglesia local. Entonces, así como hay una iglesia universal, también hay una iglesia local. Una iglesia física que se ha establecido en cada ciudad, en cada pueblo, en cada región, en cada país. Entonces, ahí es donde encontramos un mensaje para todas las determinadas iglesias que nos encontramos en este mundo. Como se llame, como quiera que se llame la iglesia, hay un mensaje también, pero también hay un mensaje para cada persona en particular. Ahora, aquí decíamos que si la persona no se renueva, la iglesia no crece y la iglesia no puede avanzar. Mire que todo hace parte de un compromiso. Sí, hay un mensaje para la iglesia, pero entendamos algo, que cada uno de nosotros somos la iglesia. O sea, usted es la iglesia, Mercedes es la iglesia, Pilar es la iglesia, mi esposa es la iglesia, Emanuel es la iglesia, o sea, todos somos la iglesia. Entonces, si la persona no se renueva, la iglesia no crece y no avanza. Hablábamos la semana pasada también de los números, de que hay una numerología en el libro del Apocalipsis. O sea, Juan muy meticulosamente metió muchos números y sobre todo el 7. Una cosa que encontramos abundantemente en el Apocalipsis es el número 7. 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas. O sea, encontramos mucho el 7. ¿Qué significa el 7? Plenitud. Entonces, el 7 representa plenitud. Ahora, son 7 iglesias. Y esto es un mensaje para la iglesia. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿será que esto es un mensaje solamente para esas 7 iglesias? Mire, en esas 7 iglesias, o esas 7 iglesias representan un periodo determinado de la iglesia. Vamos a entender el mensaje para que vamos comprendiéndolo. Mire, cada iglesia representa un mensaje determinado o un periodo determinado de la iglesia a lo largo de su historia. ¿Y dónde empieza la iglesia? Pues la iglesia empieza en el momento en que el Señor Jesucristo le da esa comisión a sus apóstoles. Y a partir de ahí, ellos comienzan, obedeciendo lo que el Señor dijo, comienzan y empiezan a extender ese legado. O sea que la iglesia va avanzando por etapas. Por etapas. Esa primera etapa se llama la etapa apostólica. Desde que se funda la iglesia hasta finalizando el primer siglo, esa es la etapa apostólica. Y vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, 7 ciudades. Las 7 iglesias están aquí ubicadas. Aquí más o menos encontré un mapa. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Esta región, esto es Turquía. Lo que hoy se llama Turquía, antes se llamaba Asia Menor. Aquí lo podemos ver un poquito. Esto es Turquía, hoy en día. Y estas 7 iglesias están esparcidas o estaban esparcidas a lo largo de toda la región, formando como una especie de círculo o de herradura. Algunos dicen que es herradura, yo lo vería como un círculo, como un circuito, más o menos. 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y aquí nos encontramos la isla de Patmos, una islita pequeñita donde estaba Juan preso y desde donde él vio toda la visión y todo el mensaje. Así que vamos a empezar en el capítulo 2 del libro del Apocalipsis. Ubiquémonos en el capítulo 2 de Apocalipsis. Y vamos a empezar el mensaje a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Capítulo 2, vamos a leer el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso:
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, cuando estudiamos el mensaje de las 7 iglesias, vemos que Juan fue muy meticuloso al establecer un patrón. Y esto lo vamos a encontrar en todos los mensajes, este mismo patrón. O sea, Juan nos dejó un bosquejo de todo el mensaje. ¿Qué tiene ese bosquejo? Pues tiene 7 cosas. Una comisión, una presentación de Jesucristo, un elogio o una alabanza, un reproche, un consejo, una llamada y una promesa. 7 cosas. Y cada uno de los que vamos a exponer los mensajes hoy, vamos a ir viendo que en cada mensaje siempre vamos a encontrar estas 7 cosas. En algunas es repetitiva, pero son siempre 7 cosas. Ahora, en el mensaje a Éfeso, vamos a hablar un poquito. Éfeso era una de las ciudades principales de Asia Menor. Allí en Éfeso se encontraba uno de los centros administrativos de Asia Menor. O sea que la ciudad era muy importante. ¿Qué significa Éfeso? Éfeso significa deseo ardiente. Eso significa Éfeso. Ahora, como que nos suena un poquito por el hecho de que acabamos de estudiar la carta a los Efesios, ¿verdad? O sea que el Señor mismo tenía un trato especial con esta gente, con estas personas. O sea, había un tratamiento especial. Mire que Pablo les escribe una carta, o sea, el Señor les escribe, les manda un mensaje a los Efesios. Y aquí el Señor vuelve y les escribe otro mensaje. Ahora, la iglesia de Éfeso representa la era apostólica. ¿Qué sucedía en Éfeso? Bueno, representa la era apostólica, es decir, la primera etapa de la iglesia está representada aquí, en Éfeso. A Éfeso la llamaban la guardiana del templo. Y aquí nos tenemos que remontar a Hechos 19, no lo vamos a leer, les voy a contar un poquito la historia, porque no tengo mucho tiempo, pero resulta que en Hechos 19 nos encontramos una historia que Pablo fue a evangelizar a la ciudad de Éfeso, y vamos a decirlo así, había unas personas que se dedicaban a hacer estatua. Allí había una estatua y había un templo de Diana, la diosa Diana o Artemisa. Entonces esta diosa estaba allí y había unas personas que se dedicaban a hacer o a comerciar con estatuas, con amuletos, con figuritas de Diana. O sea, eso representaba un gran negocio para ellos. Y Pablo pues vino a evangelizar, vino a compartir el mensaje, y mucha gente empezó a creer en el Señor y a dejar de lado toda esa idolatría. Entonces los que hacían el negocio pues se alarmaron diciendo: uy, ¿cómo? Este señor nos va a dañar el negocio, no puede ser. Entonces la gente, o sea, levantaron a la gente para que se fuera en contra de Pablo y en contra de los servidores que estaban con él, y los iban a apedrear. Los apedrearon, los trataron muy mal. Se levantó un gran alboroto en Éfeso, y ahí todos enfervorecidos decían: grande es Diana de los Efesios, y trataron de matar a Pablo. O sea, mire, ahí esa historia la encuentra en Hechos 19. Cómo era de fuerte el ambiente en Éfeso. O sea, había una idolatría bastante fuerte. Y allí, pues, se planta una iglesia. Allí se planta una iglesia que crece, que prospera,
Pero vamos a ver qué le pasó a esa iglesia. Ya estudiamos en la carta a los Efesios, todo el mensaje que el Señor le dio a este grupo de personas de Efesios, de los Efesios. Miremos entonces la comisión. Vamos al primer versículo. La comisión. Esta carta está dirigida a quien dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entonces, la semana pasada nos preguntábamos, ¿será posible escribirle a un ángel? Eso ya lo hablamos la semana pasada. Pues es como difícil mandarle un correo electrónico a un ángel. Es como complicado. ¿Dónde lo encontramos? Ahora, cuando la Biblia habla de ángel, es una palabra que fue quizá una mala traducción, porque un ángel es un mensajero. Y también podemos decir que hay mensajeros celestiales, pero también hay mensajeros de carne y hueso. Hay personas que hemos sido encargadas de recibir un mensaje y de transmitírselo a otras personas. O sea que podríamos decir que un ángel es una persona que transmite un mensaje. Entonces, cuando dice aquí que escribe al ángel de la iglesia, se está refiriendo al pastor, al líder de la iglesia, al encargado de la iglesia. Entonces, escribe al ángel de la iglesia. Entonces, esta carta va dirigida ¿a quién? Al líder o a los líderes, a la persona que estaba encargada de pastorear, que estaba encargada de dirigir la iglesia. Entonces, miremos esto. La comisión escribe al ángel que está en Éfeso. Ahora, mire lo que dice. Después de los 2 puntos, la presentación de Jesucristo, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Recuerde que Juan vio una visión del Señor Jesucristo en medio de los 7 candeleros de oro, 7 estrellas en su diestra y una espada que salía de su boca. O sea, hay una descripción de lo que vio Juan. Pero vamos a mirar esto. Entonces aquí nos presenta a Jesucristo de 3 maneras. Mire, primero el que tiene las 7 estrellas. Esas 7 estrellas representan los pastores, representan los líderes que están en las manos de Jesús. Esos líderes, esos pastores que están en la diestra, que el Señor los tiene aquí guardándonos. O sea, las personas que hemos sido escogidas para esta labor, estamos en las manos del Señor. Qué bonito esto. Esas 7 estrellas representan los pastores, o sea que los que pastoreamos, los que somos líderes de la iglesia, el Señor nos tiene en su mano. Ahora, como pastores, uno vive muchas cosas, uno vive muchas situaciones, muchos ataques de parte del enemigo. Pero ¿sabe qué? Estamos en las manos del Señor. Eso es una cosa muy bonita. Estamos en las manos del Señor. Lo segundo que dice lo segundo que nos encontramos es que la diestra representa la misericordia. La diestra del Señor representa la misericordia de Dios. El Señor tiene misericordia. Pero también dice que el que está en medio de los 7 candeleros de oro. Recuerde que los candeleros representaban la iglesia. El Señor está en medio de la iglesia. El Señor está en medio de la iglesia. Entonces, el que está en medio de la iglesia es el Señor. Vamos a ver lo que dice el versículo 2. El elogio o la alabanza. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Mire, aquí nos encontramos que el Señor elogia ¿qué? A la iglesia de Éfeso. Dice, yo conozco tus obras. Mire, el Señor conoce las obras y las acciones de cada uno. El Señor conoce las obras y las acciones. Ahí nos remontamos al Salmo 139. No lo vamos a leer, le invito a que lo lea usted. Yo creo que cada uno lo hemos leído. Pero ¿qué nos dice el Salmo 139? Que el Señor nos conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, que no podemos escaparnos de Él. Y a la final termina el salmista diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad. O sea, el Señor conoce, los ojos del Señor están puestos sobre
Cualquier camino que usted tenga, el Señor conoce nuestras obras. Mire, el Señor conoce las obras y las acciones. Y aquí nos menciona varias cosas. Dice, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Mire, Jesús elogia a los que tienen celo por la doctrina. A los que tienen celo por la doctrina, a los que quieren que las cosas cambien, a los que trabajan arduamente. Él los elogia. Yo conozco el trabajo que has hecho. Recuerde que está hablando de la era apostólica. La era apostólica, esas primeras décadas de la iglesia, desde el año 33 aproximadamente hasta finalizar el siglo, trabajaron fuertemente. Y usted lo puede ver en el libro de los Hechos. Una radiografía y una historia está plasmada ahí, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cómo plantaron iglesias, cómo el primer viaje misionero de Pablo, el segundo, el tercero, el cuarto, cada uno de los discípulos se esforzó por llegar más lejos, por compartir, por establecer iglesias. Mire, yo conozco tus obras. Y aquí nos dice el Señor, mire, Jesús elogia a los que tienen celo por la doctrina. Y aquí específicamente dice que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. El celo por la doctrina, el celo por hablar, el celo por establecer una doctrina sana, una doctrina santa. Aquí nos encontramos una iglesia que trabaja arduamente. Ahora, en Hechos 20, en esa parte del libro de los Hechos, Pablo les advierte que después de su partida iban a entrar lobos rapaces. Ahí en Hechos 20, 29, vaya anotando los pasajes. Hechos 20, 29, después de su partida, después de que Pablo salga, van a entrar a la iglesia lobos rapaces que van a intentar arrebatar el rebaño. Ahora, ¿cuáles son esos lobos rapaces? Luego lo dice aquí, esos que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esas personas que dicen que vienen a traer una doctrina y vienen a hablar de una cosa y de la otra. Mire, la iglesia de Éfeso pasó una prueba. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, versículo 3, y has trabajado arduamente. Mira, habían trabajado arduamente por amor del nombre de Jesús, y la fatiga no los venció. O sea, la iglesia de Éfeso es una iglesia incansable, es una iglesia trabajadora, es una iglesia que no para, es una iglesia que trabajó. Ahora recordemos esto, aquí yo hago un paréntesis. Aquí nos tenemos nosotros que ir identificando con cada una de las iglesias. Pero aquí el Señor le dice algo bien especial. En el versículo 4, el reproche, viene un reproche. Pero tengo contra ti, mire, pero, acuérdense, aquí tenemos que fijarnos muy bien en las palabras. Pero, o sea, todo está muy bien. Has trabajado, has sufrido, has hecho muchas cosas, pero has dejado tu primer amor. Mire qué palabra tan fuerte. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira este reproche. Ahora, ¿qué pasa? Que la rutina de cada día hace que el amor se enfríe. Entonces esto es una iglesia que se enfocó en trabajar, en hacer actividades, en ir más allá, en predicar, en edificar a los jóvenes, en hacer congresos para jóvenes, en hacer congresos para parejas, en hacer esto, en hacer lo otro. Predica, habla, mueve, evangeliza. Pero esa rutina y es tanta actividad, ¿qué hizo? Que se perdiera el primer amor. Hizo que se perdiera el primer amor. Mire, el amor se enfría cuando se pierde el celo. El amor se enfría cuando dejamos de hacer lo más importante, que es estar con el Señor. Como iglesia, como personas. Hola, buenas tardes. Mire, como hijos de Dios, tenemos dos labores, dos deberes. Mire, la primera es estar con el Señor. La segunda es servirle a Él. Mire, por aquí hay más sillas. Puede hacerse por aquí.
Mire, y allí, por allí al lado de Alejo también hay más. Mire, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos cristianos, muchos creyentes, se enfocan más en el servicio, en lo que tienen que hacer hacia afuera, y se olvidan que tenemos una labor hacia adentro. Mire, si yo no me ocupo, si usted como siervo de Dios, como perteneciente a esta iglesia, no se ocupa de conectarse con el Señor, de amar al Señor, de adorarle a Él, luego se va a quedar sin fuerzas. Y eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Se metieron en la rutina, se metieron en el trabajo, en hacer una cosa, en hacer la otra, pero se les olvidó el primer amor. Se les olvidó el gozo del amor de Dios. Se les olvidó la búsqueda personal de Dios. Lo dejaron de lado. Y aquí el Señor lo dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Mire, vamos a parar ahí, porque aquí el Señor nos está diciendo esto. El amor se pierde cuando dejamos de lado dos cosas, la oración y la adoración. Iglesia, no deje de lado su adoración, no deje de lado su oración personal, no deje de lado el amar a Dios todos los días, el encontrarse con el Señor todos los días, antes que el servicio, antes que hacer muchas cosas hacia afuera. Ocúpese de amar a Dios, de encontrarse usted con el Señor. Mire, aquí en el versículo 5 nos encontramos un consejo, el consejo que el Señor le da. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y de aquí nos dice tres cosas le dice el Señor a Éfeso. Recuerda, es una exhortación amorosa, nos anima a volver en sí. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? Que él se alejó, se fue del lado del papá, vivió como le dio la gana, vivió en su mundo, pero llegó un momento en que él levantó su mirada, volvió en sí y dijo, voy a volver a la casa de mi padre. En la casa de mi padre se vive bien. Voy a volver y aunque sea voy a pedirle trabajo, porque los trabajadores viven mejor que yo. Los trabajadores allí viven mejor que lo que yo estoy pasando. Y entonces se fue con esa idea. Pero él recordó. Entonces mire, lo primero que nos dice aquí en el consejo son tres cosas. Recuerda de dónde has caído. Recuerde su estado inicial. Recuerde su primer amor. Recuerde su primer amor con el Señor. Ese primer amor no lo podemos perder. Siempre tenemos que volver a Él. Recuerda de dónde has caído. Segunda palabra, arrepiéntete. Y esto es una palabra, mire, que siempre el Señor aquí nos las va a repetir en estos mensajes. Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentimiento? Dar media vuelta. Regresar a la luna de miel con el Señor. Regresar, volver otra vez a tener ese primer amor. Eso es lo que decía David en el Salmo 51. Devuélveme el gozo de mi salvación. Esa palabra que dice ahí, que le hemos leído muchas veces, devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Qué significa? Volver otra vez a tener el gozo como cuando empezamos. Volver otra vez al primer amor con el Señor. A volver a vivir esa ilusión de levantarme y encontrarme con el Señor, esa ilusión de orar como si fuera la primera vez que lo hago, volver a conocer lo que Dios dice en su palabra. Vuelva al primer amor, arrepiéntete. Mire, tenga un arrepentimiento en su vida, arrepentimiento verdadero. Y tercero, haz las primeras obras. Mire lo que son tres cosas que el Señor le dice aquí a la iglesia de Éfeso. Recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, vuelva a las acciones, no solamente recuerde. Ay, tan lindo que yo alababa, tan bonito que íbamos a las vigilias toda la noche. Ay, esos tiempos. No, a ver, no se acuerde solamente de eso. Hágalo. Hágalo. Haz las primeras obras. Mire, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Otra vez, vuelve otra vez a lo mismo. Y vuelve otra vez al primer amor. Y aquí da una segunda advertencia.
en la segunda parte del versículo 5, dice, haz las primeras obras, hay un punto y coma, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Una segunda advertencia, si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Y pondré a otro. No lo dice la palabra de Dios. No lo dice ahí la palabra de Dios, pero quitaré tu candelero de su lugar. Y quizá el Señor ponga a otro candelero. O sea, perdemos un privilegio. Mire que hay una advertencia, es un llamado al arrepentimiento verdadero. Es un llamado, miren, mis amados, lo que les voy a decir, a no jugar con el Señor. A no jugar con el Señor. Con el Señor no se juega. Y estamos viviendo unos tiempos que ya por la misma palabra nos damos cuenta de que el Señor está cerca. El Señor está muy cerca. Y aquí nos está diciendo, no jueguen con el Señor. El Señor advierte que vendrá una visitación de juicio. Luego dice más adelante, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Versículo 6. O sea, aquí da como un segundo elogio. O sea, no todo es malo en ti. O sea, lo que está diciendo, no todo es malo. También hay otra cosa buena. Aborreces las obras de los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Bueno, hay mucha discusión acerca de quiénes eran los nicolaitas. Pero para resumirlo, los nicolaitas o la doctrina de los nicolaitas es el establecimiento de jerarquías eclesiales. Esos son los nicolaitas. Se monta una persona en el poder y esa persona es la que manda, esa persona es la que dictamina cosas y a veces cometen abusos. O sea, se forma una jerarquía a nivel eclesiástica y sucede que a partir de ahí se generan una cantidad de abusos, una cantidad de desmanes, una cantidad de situaciones que afectan y dañan a la iglesia. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Y esa es la doctrina que se fue metiendo en la iglesia. Y se metió tanto que en eso, después en el siglo IV, ya después lo vamos a ver con las otras personas que van a predicar, terminó siendo la iglesia católica. Una persona de arriba, llena de poder, que es la que dictamina cosas, la que dice esto, la que dice lo otro, y se hace lo que él diga. Y las personas que no hagan lo que esa persona diga, pues simplemente son perseguidas, fueron masacradas. Recuerda el tiempo de la Inquisición. La Inquisición se hizo para perseguir a todo aquel que no se adhería al pensamiento católico. Entonces, por el tiempo que nació la Inquisición, también nació el protestantismo. También pasó lo de la Reforma. Entonces, había personas que no estaban conformes con la doctrina católica, las mataban. Igual también por ese tiempo estaban los judíos no se someten al pensamiento católico, también eran muertos, también eran, o sea, una cantidad de situaciones muy feas. Ahora, el Señor en el versículo 7 hace una llamada. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que a todas, no solamente a Éfeso. Por eso hoy quiero decirle que tiene que abrir el oído para entender el mensaje de cada una. O sea, hay un mensaje para cada una, pero oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero dice, el que tenga oído. Es un llamado a abrir nuestros sentidos, a abrir nuestros oídos. ¿Sabe qué dice en Juan 10:27? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿Usted es oveja del Señor? ¿Usted es oveja del Señor o no? Sí. Bueno, dice, mis ovejas oyen mi voz. Si somos ovejas del Señor, entonces nuestro oído tiene que estar abierto a oír la voz del pastor, la voz de nuestro pastor. Recuerde que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Y ahora en el punto 7, el Señor nos da una promesa. El Señor nos da una promesa. Entonces dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu con mayúscula, dice a las iglesias. Y hay una promesa, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida,
el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, ¿qué? El reto. ¿Cuál es el reto para Éfeso? Volver al primer amor. Salir de tanta rutina, dejar tanto activismo y volver a enfocarse y a vivir el primer amor. A lo mejor usted ha perdido su primer amor. A lo mejor usted se ha metido en tanta actividad que se le olvidó ese primer amor con el Señor. Pues al que venciere, dice, le daré a comer del árbol de la vida. Ahora, hay interpretaciones sobre este punto, sobre el árbol de la vida. Hay un grupo que dice que el árbol de la vida es la palabra de Dios, la Torá. Hay otro grupo que dice que el árbol de la vida es Cristo. Y hay otras personas que dicen que el árbol de la vida es la vida eterna. Las tres cosas están relacionadas. Cristo o el Señor Jesús es la palabra viviente. Es la palabra viva. El verbo hecho carne. Y el verbo hecho carne nos da a nosotros la vida eterna. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. O sea que al que venciere, le daré la vida eterna. Qué palabra más bonita nos encontramos aquí. Miren, mis amados, este es el mensaje a Éfeso. Es un mensaje bien especial y contundente. ¿Cuál es en resumen? Vuelva al primer amor. Ese es el resumen del mensaje a Éfeso.